Estoy en comunicación con el licenciado Henry Valdelomar, que fue viceministro de Estado en Bolivia, viceministro de Seguridad y además es un catedrático muy prestigioso en el departamento de Santa Cruz. Licenciado, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Un gusto, Juan Cruz, compartir estos minutos y naturalmente vertir algunas ideas sobre la realidad de Bolivia y el contexto internacional. Lo que primero llama la atención, ya que usted era parte del movimiento del socialismo, instrumento político para la soberanía de los pueblos, es la división, la fricción que hay entre el presidente Luis Arce Catacora y el líder del movimiento, el presidente Evo Morales. La división es tal como los medios aparentan. Bueno, como todo proceso de transformación que ha representado el proceso de cambio a partir de 2009, específicamente con la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, es un proceso que todavía está en desarrollo y todo proceso histórico de desarrollo no está eximido de vivir tensiones. El crecimiento genera también tensiones y el proceso de cambio, el instrumento político del MAS IPCP, está atravesando estas naturales tensiones que son producto de desarrollo y los desafíos que hay que enfrentar. Y efectivamente hay un debate interno intenso entre quienes se adscriben, digamos, a la visión del expresidente Evo Morales, presidente del instrumento, y la actual gestión de Luis Arce Catacora. Muy probablemente esas diferencias están determinadas por las obligaciones o en todo caso los desafíos más inmediatos que había que afrontar en la gestión del Estado a raíz fundamentalmente de lo que significó tanto la crisis política del 2019 y la ruptura institucional que significó noviembre del 2019, el golpe de Estado del 2019, como después la crisis que generó la pandemia del coronavirus. No solamente ha sido una crisis política la que ha dejado tras de sí los acontecimientos del 2019, sino también la crisis del COVID ha generado una crisis en el sistema de salud, una crisis en el ámbito económico y naturalmente también está la crisis política. Estos 2 años y medio de gestión han sido necesarios tomar algunas medidas de urgencia, fundamentalmente en materia económica, para poder transitar con algún nivel de soltura y superar las dificultades o los efectos negativos que dejó tras de sí la crisis política del 2019, provocada por el golpe de Estado, y la crisis económica y de salud pública que generó la pandemia del COVID-19. En el marco de las tácticas para combatir y poder neutralizar los efectos que provocaron estas crisis, indudablemente se han generado perspectivas no necesariamente coincidentes desde la visión del expresidente Evo Morales y desde la premura y urgencia que ha considerado el presidente Lucho Arce para vencer y superar Pero y hay lograr críticas la muy fuertes, recuperación esto es lo que económica. llama la atención de parte del gobierno que critica la política económica del presidente Evo Morales cuando el ministro que más duró en la cartera económica es el actual presidente. Y también hay críticas muy fuertes, sobre todo en materia de lo que ocurre con la corrupción del presidente Evo Morales. En este caso, parecería que el enfrentamiento va en serio, que incluso puede perjudicar al MAS en las próximas elecciones, que puede haber una división entre racistas y evistas. En este caso, ¿cómo están analizando de cara a las próximas elecciones con estas fricciones que pueden perjudicar el caudal de voto que tiene el movimiento del socialismo? Sin duda, las fricciones, como usted indica, pueden tener algún efecto negativo en las elecciones que se esperan que se lleven a cabo al final de la gestión de Luis Arce en el 2025. Indudablemente, hay la conciencia al interior del instrumento de que la mejor forma para enfrentar aquellas elecciones va a ser en marco de la unidad y en distintas ocasiones, tanto el presidente Evo Morales como el
el ex presidente del instrumento y el presidente en ejercicio del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, han manifestado que el propósito es conservar la unidad. Ahora, Pero se dice que evidentemente, Luis Arce estaría armando, por lo menos acercándose a lo que sería el Partido Socialista. bueno, esas son especulaciones que no tienen asidero concreto. Primero porque el Partido Socialista 1 Así es, del ex líder de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Marcelo Quiroga Santa Cruz ya ha perdido su personería jurídica. O sea, no existe en términos objetivos y reales. El Partido Socialista 1 pues ya perdió su Su personería personería jurídica. jurídica. Por tanto, entonces es, digamos, inconsistente eso de que se está acercando al Partido Socialista 1 porque no existe, y en términos políticos acercarse a una sigla inexistente es prácticamente como que no se aproxima a absolutamente nada. Evidentemente, a principios de su gestión, Luis Arce, se publicaron algunas fotografías donde aparecían algunas figuras y algunos símbolos del ex partido de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Partido Pero por el cual militó Arce en su juventud. así es, habría militado en ese partido. Sin embargo, claro, se ha magnificado en los medios de comunicación esa circunstancia. Muy probablemente ahí la derecha en Bolivia tiene el propósito de introducir elementos que traten de generar mayor nivel de aspereza y susceptibilidades al interior del Disculpe, instrumento. solamente la derecha, porque en Bolivia, como en todos los países, hay una izquierda muy radical que hace mucho daño. Tanto la extrema derecha como la extrema izquierda hacen daño. Se necesita tanto una derecha, una izquierda o un centro, pero moderados, que Sí, parece en que el no lo hay. espectro político de Bolivia, evidentemente hay fuerzas de izquierda de extrema, pero que no tienen mucha incidencia. Evidentemente, por ejemplo, en el último conflicto con los maestros urbanos en Bolivia, casi 2 meses que se ha estado en conflicto, los principales líderes o dirigentes de los maestros urbanos provienen del Partido Obrero Revolucionario, de una línea trotskista. Tradicionalmente el trotskismo en Bolivia ha tenido presencia tanto en el ámbito de los docentes, de los maestros urbanos en Bolivia, como en el sector minero y universitario en algunas ciudades de Bolivia, en algunas universidades públicas fundamentalmente de Bolivia. Y ya sabemos cuál ha sido la conducta del trotskismo, que más o menos se acerca a posiciones un tanto extremas, en función de su concepción respecto a los gobiernos que han transitado. Pero bueno, también ellos alimentan en alguna medida aquellas pretensiones de la derecha de desacreditar la gestión de Luis Arce Catacora, O sea, pero como se dice popularmente, los extremos se unen. efectivamente, como usted bien ha señalado, esa expresión muy popular, en algún punto los extremos se logran encontrarse y los extremos, evidentemente, de la derecha y de la izquierda, coinciden en ese discurso de descalificación de la gestión de Lucho Arce y intentan, digamos, magnificar las naturales diferencias que debe sin duda existir en un partido político donde un partido político constituido por movimientos sociales, es un conglomerado de movimientos sociales que constituyen el MAS IPCP y por Licenciado, tanto salvando las distancias como el peronismo, que luego de la muerte del líder hay peronista de derecha, peronista de izquierda, pero realmente el peronismo es un partido de centro que abrega cosas muy buenas de la izquierda como también cosas muy buenas de la derecha. esa es una característica que tienen los movimientos, ¿no? Así es. Recordemos que en América Latina han Una política emergido pendular, si unos se quiere. países, Oscila entre la derecha y la izquierda. movimientos Sí. Están en como movimiento. el caso que usted señala, el peronismo, fue un movimiento en el que han convergido opciones que han transitado del centro, a veces a la izquierda y a veces un poco hacia la derecha, en el caso del gobierno de Carlos Menem, Así es. entre el 80 y el 88, no recuerdo bien exactamente. 89, 99, como yo digo Eh, sintéticamente, el peronismo fue a la derecha con Menem
y el peronismo fue a la izquierda con Kirchner. Con Kirchner, Se efectivamente. podría Ese decir es que ni Menem ni Kirchner fueron peronistas. Ese es, digamos, un riesgo que es congénito a esta forma de organización política que son los movimientos. Lo mismo ocurrió en Bolivia con el MNR, con la revolución del 52, a medida que fue desarrollándose el proceso político, el MNR se fragmentó en esas diversas opciones, un MNR, digamos, de izquierda, que fue Hernán Siles Suazo, un MNR de derecha con Walter Guevara Arce, un MNR que intentó ubicarse en el centro con Víctor Paz Estenssoro, pero luego, dadas las circunstancias históricas que vivió el país en el 86, Víctor Paz Estenssoro se vio más forzado a virar hacia la derecha, con el famoso decreto 21060 y la implementación del modelo neoliberal en Bolivia con las privatización de las empresas públicas, algo semejante a lo ocurrido con Carlos Menem en el 89. Así es. Pero bueno, es parte de la historia de América Latina y es parte de las características que tiene Usted el sacó campo esta político. comparación. ¿Se podría decir que el segundo movimiento histórico más importante, algunos dirán para bien o para mal, es el movimiento del socialismo después del MNR, porque hubo bien marcado lo que significó en el siglo XX el MNR y en este siglo, en el siglo XXI, el movimiento del socialismo? Efectivamente, la Revolución Nacional del 52 estableció un modelo de Estado en el que asumió bastante protagonismo el Estado. Ese proceso prácticamente naufragó la década del 90 del siglo pasado y emerge esta nueva opción, este nuevo proyecto político que se materializa con la nueva constitución y es la construcción del Estado plurinacional. Y en el siglo pasado, en la segunda mitad del siglo pasado, podríamos decir que el MNR marcó los ritmos políticos en Bolivia y hoy, a principios de este siglo y en esta prácticamente ya casi 2 décadas, es el más IPCP el que está marcando el ritmo y por supuesto con las también dificultades que implica los tiempos históricos. Tenemos una oposición que prácticamente no ofrece alguna alternativa, carece de una opción y por tanto es previsible que los próximos años aún todavía la influencia que pueda ejercer el MAS IPCP va a marcar los ritmos políticos de Bolivia. Pero esto no es perjudicial para un régimen democrático, para la institucionalidad, que haya un partido fuerte y otros partidos fragmentados. Sin duda, lo ideal en una democracia es que el sistema de partidos políticos sea sólido y lo suficientemente maduros. Lamentablemente, el carecer un nivel de consistencia del sistema de partidos políticos en Bolivia repercute naturalmente en la profundización y el desarrollo de la democracia. Pero es Se parte podría también. decir que la acción de la oposición legitima los actos de gobierno. Tiene que haber una oposición sólida y consistente y un oficialismo que esté a la altura de las circunstancias. Pero estamos viendo que hay casos notorios de corrupción, sacaron un ministro, esto debilita al gobierno por errores del propio gobierno, porque los que eligen a los funcionarios son el poder ejecutivo, o sea, no se le puede responsabilizar todo a la oposición, que también tiene parte de la culpa de la crisis de gobernabilidad, pero sobre todo el poder ejecutivo no puede hacer la vista gorda en casos como el anteriormente mencionado. Sí, aunque no podríamos decir que hay una crisis de gobernabilidad, aunque evidentemente estos episodios que constituyen hechos aislados, fundamentalmente el último, vinculado al nivel de corrupción al que había alcanzado el exministro Santos Quispe, Que de mente y agua. empañan y sin duda tiene un efecto negativo respecto a la credibilidad que podría contar el gobierno de Luis Arce Catacora. Corresponderá que actúe con mayor nivel de firmeza el gobierno de Luis Arce Catacora y como ha manifestado horas pasadas, no habrá ningún mínimo de tolerancia a la corrupción y para ello tendrá que tomar las medidas correspondientes para que sea de forma objetiva y la población tenga esa percepción de que el Ejecutivo no va a admitir
ningún margen de tolerancia a la Porque corrupción. recordemos que el boliviano está tristemente acostumbrado a estos hechos. Durante el régimen de Yanine Áñez hubo casos muy notorios de corrupción, incluso hay ministros investigados, prófugos o presos, y que ahora el gobierno de Arce, que vino para cambiar las cosas, y muchos lo votaron como si fuese el Maradona de la economía, una de las principales crisis es la crisis económica. También hay un contrasentido. Sí, evidentemente, la democracia, para poder consolidarse y preservarse, requiere que la gestión de gobierno sea muy efectiva, muy eficiente y se reduzcan los márgenes de corrupción. Y por supuesto, la responsabilidad para mantener un estado de salud de la democracia en condiciones ideales recae fundamentalmente en el Ejecutivo, quienes están ejerciendo las funciones de gobierno, y eso es generalizado para toda América Latina. Así es. Evidentemente, los niveles, los hechos que han provocado penumbra en la gestión del Estado, particularmente durante la gestión de Yanine Áñez, han generado un nivel diríamos, de desconcierto e incredulidad respecto al discurso de lucha contra la corrupción, porque claro, son varios los casos de corrupción que en el listado, en el inventario que podemos realizar en los últimos años, han ensombrecido la credibilidad del sistema democrático. Lo que corresponde entonces es asumir con mayor nivel de firmeza y ser mucho más efectivos en la lucha contra el narcotráfico, porque lo que corresponde es preservar la salud de la democracia. Y allí el gobierno tendrá que hacer los esfuerzos necesarios para poder recuperar en alguna medida la credibilidad respecto a la necesidad de erradicar en la administración pública estos comportamientos que Licenciado, en hace muy pocos meses la vicepresidente argentina, Cristina Fernández de Kirchner, decía que en el gobierno había funcionarios que no funcionan. Se podría decir que en Bolivia, quizás no a nivel general, pero en casos particulares hay funcionarios que no funcionan. Sí, sí, ninguna institución es ajena a la existencia de algunas limitaciones, tanto en la capacidad, pero fundamentalmente en el compromiso con relación a lo que representa ser servidor público. Así es. Y esta es una tarea que también debe desarrollarse con mayor intensidad y debe ser de forma sostenible, es decir, generar una cultura de servicio cuando corresponda a aquel ciudadano ser convocado para servir al país, y esta debe hacerse de la forma más transparente y fundamentalmente optimizando los recursos para generar mayor cantidad de oportunidades y de desarrollo. América Latina y el mundo entero, así lo representan los indicadores de Transparencia Internacional y otros organismos internacionales, viene adoleciendo de algunas dificultades para poder contrarrestar estos mecanismos y constituyen en definitiva una debilidad del sistema democrático en general. Y muy probablemente uno de los principales debates que tendrá la democracia en este siglo es cómo mejorar los mecanismos de control y de contrapeso para evitar de que estos comportamientos, reitero, debiliten el sistema democrático y favorezcan la emergencia de otras opciones de formas de gobierno que muy probablemente no serían las más aconsejables. Usted como internacionalista, ¿qué opina sobre la propuesta de Luis Arce del uso de los yuanes chinos en reemplazo de dólar en varias operaciones internacionales? La moneda china no es una de las monedas más fuertes, sobre todo en Asia, quizás es más competitivo el yen japonés. En este caso, ¿qué opina de esto? ¿O hay un componente ideológico que el gobierno quiere, digamos, ser aliado de China a nivel político y esto es un prerequisito para hacerlo? Bueno, no, quizás hay que verlo con una retrospectiva un poco antes de la actual coyuntura. Debemos remitirnos a la emergencia de este bloque de países de los estados emergentes a raíz del fracaso que significó para los Estados Unidos el intento de establecer un orden internacional unipolar
producto de lo que representó los atentados del 11 de septiembre del 2001. A partir de ahí hemos ido evidenciando en el sistema internacional la emergencia de los BRICS, estos estados emergentes, y Sí, entre ellos... Brasil, Rusia, India, China y ahora Sudáfrica. Exactamente. Y el más importante de este bloque de países constituye China, quien ha ido teniendo un nivel de crecimiento económico bastante significativo hasta antes de la pandemia del 2020, un promedio del 10%, 9% anual. Esto ha representado que la economía china ha alcanzado niveles de solidez y fortaleza. Por tanto, entonces, cuando la economía de un Estado, y en este caso del Estado emergente de la República Popular China, alcance esos niveles de presencia en el comercio internacional, en el marco también del proyecto político ambicioso que está impulsando y que quiere concretarlo el presidente Xi Jinping, la ruta y franja de seda, colateralmente la moneda de ese país va a empezar también a adquirir mayor nivel de solidez. A ello Pero hay hoy, que si se sumar quiere, que hablando de los países del BRIC, quizás tiene más solidez en varios aspectos los reales de Brasil, que es un país limítrofe con Bolivia, que el yuan chino. no, la economía china es muchísimo más grande que la economía brasilera, ¿sí? Todavía el Brasil, si bien es cierto, es una economía bastante importante, pero la dimensión macroeconómica que representa la economía china, indudablemente está bastante distante de lo que representa el tamaño económico que tiene Brasil. Por ello es que muy probablemente, paulatinamente, el yuan va a constituirse en una opción alternativa. A esto ¿En decía cuántos yo, hay que años se sumar, especula que el yuan sea una moneda fuerte que puede competir con el euro, con el dólar? Porque ahora no lo es. no lo es porque está todavía en una etapa de génesis, pero el sistema internacional está viviendo situaciones de crisis. Estados Unidos está con dificultades inflacionarias y al tener esas dificultades, indudablemente se debilita su moneda a nivel internacional y el propósito de otorgarle la oportunidad a otra divisa constituye una alternativa para aquellos otros países para romper esa relación de dependencia, fundamentalmente la intermediación comercial a nivel internacional con el dólar americano. Y el poder contar con otra divisa alternativa que no sea únicamente el dólar americano, sin duda constituye una opción más que puede oxigenar a aquellos países que requieren de tener otro tipo de oportunidades Y y las no monedas depender. locales, licenciado, porque se está hablando del sol peruano como el nuevo dólar de Sudamérica. Incluso muchos bolivianos que viven en zonas fronterizas con Perú prefieren ahorrar en la moneda peruana. Recién le hablaba del real, que es una moneda que tiene mucha estabilidad, lo mismo que el guaraní en Paraguay, es un país limítrofe con Bolivia. Quizás es más fácil conseguir estas divisas que la divisa china. Sí, pero todavía en el sistema financiero en Bolivia nadie tiene cuentas de ahorro ni en sol peruano ni en la moneda brasilera, como tampoco todavía hay en yuanes, pero sí había, por ejemplo, cajas Disculpe de ahorros en que moneda acote europea, en algo. euro. El banco, el BCP, el Banco de Crédito del Perú, tiene una filial que es el BCP, que bueno, le dicen Banco de Crédito de Bolivia, pero hay quizás una similitud y el sistema financiero peruano está en Bolivia a través de este banco, de este consorcio. Sí, pero no hay ahorros en sol peruano en este banco, el Banco de Crédito Popular, el BCP, digamos, ¿no? Así es. Todavía, y aún estamos quizás a una distancia bastante considerable de que en América Latina haya una moneda única como ha constituido el euro en Europa. La legislación en cada uno de los países aún todavía no es lo suficientemente flexible como para aperturar cajas de ahorros en otras monedas, pues todavía esas otras monedas no son lo suficientemente sólidas. O tendría que haber en el marco de la Comunidad Andina de Naciones o del Mercosur, como la Comunidad Andina de Sí, Naciones tiene una universidad como la Simón Bolívar, tiene el pasaporte de la Comunidad Andina de Naciones, tiene legislación, quizás se puede hacer una unión comercial, aunque sea en las subregiones.
tanto en el Parlamento andino como en el Mercosur. Evidentemente esa es la aspiración, Juan Cruz, digamos, ¿no? Los procesos de integración en América Latina, tanto Mercosur como Comunidad Andina de Naciones, no únicamente se agotan en alcanzar un mercado único, sino aspiran a otros niveles. Para alcanzar a tener una moneda única hay que alcanzar niveles de armonización de las políticas cambiarias, de los tipos de cambio, y para eso también se requiere hacer alguna serie de ajustes en Y cada hay uno que de los países. decir, digamos, otra cosa que es fundamental, el tema, las diferencias ideológicas entre los gobiernos. A veces no se pone de acuerdo la región, porque cuando en un país gobierna la derecha, en el otro la izquierda o viceversa. A veces la falta de integración es por el tema, el sesgo ideológico, tanto de un lado como del otro. Sí, ese ha sido uno de los principales dificultades que ha sufrido América Latina durante el periodo de la Guerra Fría. Por ello es que, por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones, ayer Pacto Andino, una de las primeras experiencias de integración en América del Sur, no han podido alcanzar resultados mucho más interesantes, porque claro, efectivamente América Latina estuvo muy condicionada a ese escenario internacional que constituía la Guerra Fría. Por otra parte, por supuesto, también será parte de el nivel de madurez política que vayan adquiriendo los estados de América Latina y las élites políticas para poder alcanzar la posibilidad de abstraerse de esos apasionamientos ideológicos que han constituido muy probablemente piedras en el camino para lograr ese propósito de alcanzar una verdadera integración entre los países de América del Sur en particular, ya sea Mercosur o Comunidad Andina, y luego, claro, hacer los ajustes necesarios técnicos en el marco de lo que corresponde en la macroeconomía para alcanzar esos niveles de armonización y luego transitar ya a esa etapa Porque superior de los desarrollo. problemas son la falta de Bien. integración de los gobiernos, los pueblos están bien integrados. Recordemos que, por ejemplo, hace poco fue el aniversario de Paraguay. Los bolivianos y paraguayos tuvieron una guerra de 3 años y hoy los pueblos son hermanos y amigos. O sea, los pueblos se integran, los gobiernos no. Lo mismo pasó con Perú y Ecuador. Este año se cumplen 25 años del acuerdo de paz del 98. Los pueblos son amigos, el problema son los gobiernos que por una fricción ideológica no se juntan con sus pares. Sí, reitero, ¿no? En el pasado y todavía quizás aún sufrimos una todavía consecuencias de aquella fractura que significó el escenario internacional y la división del mundo en términos ideológicos. Así es. Pero también debemos depositar la esperanza y la confianza que haya la posibilidad de generar una visión distinta. He ahí el desafío del siglo XXI para América Latina, de pasar la página de los paradigmas del ayer y empezar a asumir los verdaderos desafíos que representa para América Latina el contexto internacional, donde ya la bisagra ideológica no debería constituir el principal elemento a considerar, sino otras prioridades. Y esto es un proceso que va a requerir tiempo, pero fundamentalmente ir alcanzando niveles de madurez política en América Latina. Generar No estar políticas de Estado, no políticas de un gobierno, sino políticas de mediano y largo plazo, que esto es lo que falta en así, nuestra región. efectivamente, son políticas de Estado las que tienen que adoptarse. Indudablemente hay que hacer un trabajo de sensibilización y fundamentalmente de alcanzar niveles de cultura política cada vez más maduras. Y conocernos más, porque por ahí ustedes en Bolivia no saben lo que ocurre en Argentina y nosotros en Argentina sabemos poco y nada de lo que ocurre en Bolivia, siendo países hermanos y vecinos. Este también es el problema, que quizás acá se conoce más lo que pasa en China, en Estados Unidos, que lo que pasa en nuestra región. Sí, para ello va a ser importante que se vayan perfeccionando algunos instrumentos de integración, fundamentalmente en materia cultural. Ya existen algunas pequeñas iniciativas, por ejemplo, en materia universitaria, instituciones como CRISCOS, que permite el intercambio y la movilidad universitaria de docentes, que va a facilitar lo que usted está señalando, digamos, la posibilidad de tener mayor nivel de conocimiento de cada una de las regiones y de los países para a partir de ello empezar a
hilvanar aquello que nos permita concretar esa aspiración que había manifestado Simón Bolívar allá por 1816, un Estados Unidos del Sur. Así es. Sí, yo pongo un ejemplo. Yo si acá voy a una librería, que hay varias, pido un libro de Perú, de Bolivia, de Paraguay, no lo hay. En cambio, por ahí si uno quiere un libro sobre Rusia, sobre Estados Unidos, sobre China, lo hay. Y me imagino que en Bolivia pasará lo mismo. Si usted quiere comprar un libro de política argentina, política de Uruguay o de Perú, no lo hay. Lamentablemente, esto también es un tema, como usted dice, académico, cultural y sobre todo los medios de prensa. Generar la necesidad de conocernos. Incluso si hay conocimiento, no solo se profundizan las relaciones políticas y económicas, sino que se termina con este flagelo de la discriminación, de la xenofobia y del temor al otro. Efectivamente, ¿no? En la medida en que logramos mayor nivel de conocimiento, se van eliminando esas aristas filosas de las susceptibilidades Así es. que en el pasado terceros han alimentado en nuestra percepción, en nuestra conciencia. Esos terceros que han intentado dividirnos para poder maximizar las oportunidades de aprovechamiento de los recursos naturales que posee América Latina en abundancia. Sí. Un caso concreto, la guerra del Chaco entre bolivianos y paraguayos del 32 al 35, que había intereses económicos de una empresa norteamericana y una empresa inglesa. Y lamentablemente se utilizó a nuestros pueblos hermanos como instrumento de una lucha comercial. Efectivamente, y ahora quizás tenemos la oportunidad, Chile, Argentina y Bolivia, para tratar de reproducir aquella experiencia que le hicieron los europeos en la década del 50 con la Comunidad Económica del Carbón y el Acero. Sí. Podríamos hacerlo con el litio, ¿no? Haciendo este mineral estratégico para el desarrollo de la tecnología y fundamentalmente para el sistema de producción capitalista. El quizás aspirar a constituir una suerte de comunidad económica de litio en este triángulo de litio al que ya ha puesto sus ojos Estados Unidos en función de los contenidos del informe del Comando Sur de la general Laura Richardson, podríamos quizás dar un paso muy importante en esa aspiración de integración y asumir conjuntamente estrategias que potencien en la maximización, diríamos, el aprovechamiento, digo mejor, de este vital recurso, de este mineral que constituye el litio. Y eso, bueno, esperemos que pueda generarse esa iniciativa, hayan Adenauers, hayan De Gasperi, hayan Schuman en los liderazgos de América para asomarnos a esa Piero probabilidad. Malvestiti, que también fue importante en la constitución de la Unión Europea, de la Comunidad Europea. Sin duda, sí, efectivamente. Muchísimas gracias, licenciado. Lo comprometo públicamente a que estas entrevistas se repitan, porque es importante escuchar la palabra de un académico, de un intelectual como usted, y más aún que pasó honrosamente por la función de gobierno. Es importante no solo hablar del Estado y hablar de política, sino haber estado en las esferas de gobierno, saber que una cosa es la teoría y otra es la práctica, y usted conoce de los dos lados. Muchísimas gracias, muy amable. Juan Cruz, muchas gracias. Ha sido un placer. Será hasta otra oportunidad.